Buenos días, queridos hermanos, hermanas. Buenos días a cada uno de esos radiocreyentes que están siempre ahí, atentos, están ahí siempre dispuestos a unirse a nosotros en este camino de formación, de conocimiento. Qué bueno que están ahí ustedes, qué bueno que cada uno está dispuesto a abrir su corazón y sea en el trabajo, en el camino, donde quiera que estén, qué bueno que van ahí. Preparados y están siempre con nosotros. Me da mucha alegría poder en este momento realizar este programa, conociendo la doctrina católica, a través de esa emisora María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Queridos hermanos, hermanas, sigamos poniendo en manos de Dios, a través de la oración, nuestra vida y de manera especial este momento que vamos a vivir. Este pequeño espacio que Dios nos concede. Señor Dios de bondad, una vez más queremos implorar de esa presencia tuya en medio de nosotros. A través de tu presencia tú nos diriges, nos acompañas. Hemos hecho ya la invocación al Espíritu Santo. Esa presencia del Espíritu que es la que inunda nuestro ser, inunda nuestra vida y nos acompaña en nuestro caminar. Queremos, Señor, que tú dirijas nuestras vidas y nuestras familias, que dirija el peregrinar de cada uno de nosotros que somos tus hijos. No nos abandones, Dios de amor, no nos dejes solos. Mira que nuestra fragilidad y debilidad humana nos lleva muchas veces a fallar frente a ese proyecto tuyo. Pero nuestra fe, nuestra confianza y esperanza está siempre puesta en ti. Por eso queremos, Señor, que seas tú que hoy y en cada momento de nuestra vida esté acompañando nuestro peregrinar. Todo esto te lo pedimos a ti que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y bien, mis hermanos, hermanas, vamos a seguir avanzando en nuestra experiencia de fe, de formación, conociendo nuestra doctrina católica, queriendo conocer y profundizar ese gran misterio de amor de Dios. Y estamos viendo la experiencia de Dios en nuestro caminar, en nuestra vida. Cómo Dios va dirigiendo siempre esa experiencia de su amor hacia nosotros. Y de igual manera recuerden que hemos estado compartiendo esa experiencia en la que hemos visto cómo Dios se nos revela. Cómo Dios se revela en nuestra vida. Cómo ese Dios de amor, de bondad, el que es, el Dios de Israel. Yo soy el que soy, yo soy el Dios vivo. ¿Cómo va revelándose en medio de su pueblo? El Dios de la misericordia, del perdón, del amor. Ese Dios que es verdad, que es camino, que es verdad. Ese Dios que es vida. Dios en definitiva que es amor. Pues bien, y recordar el pasado domingo celebramos la Santísima Trinidad. Esa experiencia de Dios uno y trino. Pues es un gran misterio en nuestra fe. Por eso recordemos que nuestra vida cristiana, como cristianos católicos, está fundamentada en ese Dios trinitario. Ese Dios uno y trino. Y recuerden siempre al momento de cada oración nuestra, momento de reflexión, siempre iniciamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que los cristianos, de así somos bautizados. Somos bautizados, capítulo 28 de San Mateo, verso 19. Vayan, hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así somos bautizados en el nombre de la Santísima Trinidad. Antes, esa tres divina persona es una experiencia y responde a lo que es nuestro credo. En la profesión de fe, recordemos el símbolo de los apóstoles o el de Constantinopla, constantinopolitano. Ese Dios se definió, ese Dios uno y trino. Se cree y así se expresa en el credo en Dios, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y se añade también la fe en la Iglesia católica. De manera que
Esa Santísima Trinidad, esta experiencia de fe, corresponde a eso. Creo a la triple pregunta que les pide confesar su fe en él, Pedro. Recordemos que Jesús le pidió a Pedro 3 veces: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me quieres? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Una triple confesión de amor. Esa experiencia de confesar nuestra fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo expresa también nuestra fidelidad, nuestro compromiso, y la fe de todos los cristianos se cimienta en la Santísima Trinidad. Todo lo que somos y tenemos, todo está fundamentado en esa Santísima Trinidad. Somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no es solo en los nombres de esos, en la profesión de fe que se han hecho, sino que es en la Santísima Trinidad. Pues claro, sabemos que no hay más que un solo Dios, el Padre Todopoderoso, y el Hijo y el Espíritu Santo, que conforman la Santísima Trinidad, un solo Dios. Un solo Dios. Claro, este es un misterio de nuestra iglesia, es un misterio de fe. Ese gran misterio que se desarrolla en nuestra vida y que celebrábamos el domingo pasado, la Santísima Trinidad. Este es un misterio que la iglesia celebra. Y yo ponía aquí algunos ejemplos con la gente sencilla aquí en la parroquia, nuestra gente, hombres y mujeres, que a veces uno, y sobre todo con los niños, los jóvenes, a veces cuestionan. A veces preguntan, pero el Padre es Dios, sí. El Hijo es Dios, sí. Y el Espíritu Santo es Dios, sí. Entonces dice la lógica que lleva a decir entonces, pues son 3 dioses. Y no, es un solo Dios. Un solo Dios, iguales en su dignidad, iguales en su naturaleza, pero 3 personas distintas. ¿Y cómo se entiende esto? ¿Cómo podríamos entender esto? Es sencillo, digamos, es un misterio, pero con ejemplos humanos podemos acercarnos, guardando la distancia, claro está, podemos acercarnos a ese gran misterio. Y yo le decía a la gente, usted coge, por ejemplo, un detergente de limpieza, cloro, por ejemplo, y aquí lo presentan con diferentes nombres: cloro Maciel, cloro Ajaz, cloro qué sé yo qué, y usted los coge los 3, tiene presentación distinta, pero es cloro. Cada uno es lo mismo, hace de lo mismo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, aunque con presentaciones distintas a la humanidad, con una manera de redimir, de querer liberar a la humanidad del pecado, pero es un solo Dios, es el mismo Dios, que a través del Padre, con esa expresión de amor en el Antiguo Testamento, quiso redimir, salvar, liberar a la humanidad. Pero se quiere hacer más cercano, y por eso el Hijo, la persona del Hijo. Y para no dejarnos solos, entonces, a través de la persona del Espíritu Santo, que acompaña y dirige la iglesia, ahí se hace presente una vez más. Ese misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Este es el principal misterio de nuestra vida de fe. Es el misterio de Dios en sí mismo. Dios que se revela, Dios que se da a conocer, Dios que se manifiesta en nuestras vidas. Es el misterio de Dios mismo. Pues la fuente de todos los misterios de la fe, todos ellos están a la luz de Dios mismo que los ilumina. Por eso es la enseñanza más fundamental y esencial de la jerarquía de las verdades de fe, la Santísima Trinidad. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela, reconcilia consigo a los hombres, aquellos que se habían apartado por el pecado, y se unen a ellos
Es la unión, la presencia de ese Dios de bondad, ese Dios uno y trino a nuestras vidas y en nuestro camino. Por eso es el fundamento de nuestra vida cristiana. Es el fundamento de todos los misterios, ese Dios uno y trino, el Dios verdadero. De tal manera que podamos nosotros comprender, podamos caer en la cuenta, hacernos conscientes de ese gran misterio de lo que es la Santísima Trinidad. Y que todos hemos recibido esa gracia, esa fuerza, esa presencia del Espíritu. Todos hemos sido parte desde el bautismo, formamos parte de esa Santísima Trinidad. La experiencia del amor de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y miren que así lo enmarca toda la historia de la salvación, no es otra cosa que la historia del camino. Ese camino que el pueblo emprende y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela, reconcilia consigo a los hombres que se habían apartado del pecado. Por eso nos fijamos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cómo toma el protagonismo, el papel protagónico de la obra de salvación, y así lo señala esta expresión, que toda esta historia de salvación no es más que otra cosa que ese camino, es la historia del camino del pueblo y de esos medios por los cuales Dios, el Dios verdadero, el Dios uno y trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ese Dios único quiere redimir, quiere salvar. Pero toda esta realidad de la presencia de la Santísima Trinidad está en nuestras vidas desde el inicio. Si tomamos el libro del Génesis, nos daremos cuenta que esa presencia de Dios uno y trino ha estado siempre, desde el momento de la creación ha estado siempre. Así lo presenta el libro del Génesis. Y algo por lo que nos damos cuenta fácilmente es la misma expresión de este libro, la expresión que señala al momento de la obra de la creación. Como en el principio, pues todo era como un caos. Todo estaba confuso, había confusión, no había nada en la tierra, nada definido. Los límites no estaban, sino que las tinieblas cubrían todo lo que había. Sin embargo, delante de todo esto, pues en toda la superficie estaba Dios, Padre, el Espíritu que revoloteaba sobre las aguas y el Verbo, la palabra. Y miren cómo, y así lo presenta el capítulo 1 del libro del Génesis, el verso 3 de ese capítulo 1, dijo Dios, haya luz. Y hubo luz. Y dijo Dios, haga una bóveda. Pero más adelante señala cómo hay esa realidad, de esa acción. Esa acción de la Santísima Trinidad, Dios que no está solo, sino que va acompañando. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos. Verso 26 de este capítulo 1 del libro del Génesis. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero si solo existía Dios. Sí, es que estaba ese Dios trino, esa presencia de la Santísima Trinidad ya se empieza a notar. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Padre, el Espíritu que revoloteaba sobre las aguas y el Verbo, la palabra, que así lo rezamos en el Ángelo y decimos, y el Verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Cómo Dios se encarna, se hace presente en nuestras vidas. Claro, todo esto con ese proyecto de salvación, con ese proyecto que tiene de redimir, de salvar, de liberar a la humanidad del mal, de la esclavitud del pecado. Por eso se encarna, por eso se hace uno con nosotros, para seguir redimiendo y rescatando a la humanidad caída. Por esto
Y así podemos percatarnos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el papel protagónico de la obra redentora, de la obra de salvación, pues estaba dirigida, acompañada por el Padre, Dios Padre, que iba acompañando, iba dirigiendo esa obra de salvación, que iba siempre designando y haciendo las obras, acompañaba al pueblo de Israel. Por eso decía que toda la historia de salvación no es más que ese camino, es esa historia del camino y esos métodos, esas maneras y formas por las cuales Dios, ese Dios verdadero, ese Dios único, se hace presente en medio de su pueblo. Por eso en el Antiguo Testamento esa imagen del Dios Padre que va acompañando, va dirigiendo, que va sosteniendo al pueblo en sus debilidades, que va queriendo corregir y enderezar cuando el pueblo se extravía, cuando se va por otros caminos, y así vemos constantemente. Sin embargo, ese pueblo desvirtúa el proyecto de Dios, se va por otros caminos, abandona las sendas de salvación que Dios le ofrece, y Dios, queriendo no abandonarle, no dejar solo a ese pueblo, entonces decide encarnarse para hacerse más cercano, para caminar con nosotros, para comprender a esa humanidad. Por eso dice en una de sus cartas el apóstol Pablo que Dios se hizo igual que a nosotros en todo, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en Él, amar en nuestra vida de todo lo que era la experiencia de la persona. Dios se hizo a nosotros igual en todo, menos en el pecado. Por eso se hizo hombre. Esa palabra, ese verbo se hizo carne. Recordemos la experiencia de la encarnación, como lo narra el evangelista San Lucas en sus capítulos primeros, igual el evangelista San Mateo. El anuncio del ángel a la Virgen María, cómo se encarna. Y es la palabra del ángel dirigida a la Virgen. Alégrate, favorecida, el Señor está contigo. Has encontrado gracia ante Dios, vas a concebir, vas a tener, vas a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, será grande. En fin, esa palabra, y la Virgen abre su corazón y acoge esa palabra en su seno. He aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Pues esa expresión de la presencia de Dios a través del Padre, después el Hijo, y ya después sus obras, esas obras de Jesús, el Hijo. Obras a través de las cuales mostró la compasión, el amor, la misericordia. Esas obras que fue guiando, dirigiendo el pueblo, liberando a los enfermos, rescatando a los esclavos del pecado, anunciando el reino. El plazo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Expresión y llamado a la conversión. Todo esto lo que fue haciendo Jesús, igual que sus múltiples milagros, expresión de amor, el Hijo actuando. Podríamos decirlo así de una manera un poco tal vez para acercarnos un poco, es que como que en cada una de las personas de esa Santísima Trinidad, Dios expresa su protagonismo, su misión redentora. En el Antiguo Testamento, pues el protagonismo, por decirlo así, lo asume el Padre, Dios Padre. Y dirige, va acompañando, y después y el Hijo, Dios Hijo. Y cuando muere, resucita, antes de ascender al cielo, entonces promete enviar el Espíritu Santo. Y le decía a los apóstoles, les conviene que me vaya. Si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito, no vendrá a ustedes el Espíritu Santo, no vendrá a ustedes el Defensor, el Espíritu de la verdad. Muchas cosas me quedan por decirles, decía el domingo la liturgia, pero no pueden cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, entonces Él les guiará.
Él les va a sostener, les va a acompañar. Cuando venga Él les va a dirigir hasta la verdad plena. Cuando venga Él, cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el Paráclito, el prometido del Padre. De manera que esa es la expresión de la cercanía y la presencia de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, sus manifestaciones, sus personas, que se van haciendo presentes en el caminar de la humanidad, en el caminar de nuestro pueblo. Bien, mis hermanos, vamos a pausar un poquitito, una breve pausa. Ahora en este momento vamos a escuchar esa canción que nos caracteriza, Católico Soy, esa canción que identifica nuestro espacio, nuestro programa de este día y de cada día. Bueno, una breve pausa y inmediatamente continuamos con ustedes en este programa Conociendo la Doctrina Católica a través de María Evangelizadora Radio. Así que una breve pausa y seguimos en un momento. Hermanas, seguimos en este programa, este espacio tan especial que hoy tenemos, que es el fundamento de nuestra vida cristiana, la Santísima Trinidad. Y solo estamos en la primera parte, pues, queriendo expresar nuestra unidad en esa expresión que forma parte de toda nuestra vida de oración y cómo iniciamos cada día, porque así iniciamos nuestra vida cristiana desde el bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues esa expresión entonces de la Santísima Trinidad nos lleva a que nosotros de manera clara comprendamos y nos acerquemos a ese misterio revelado, a ese misterio que se nos ha dado, la bienaventurada Santísima Trinidad. Como la Iglesia va formando esa doctrina de la fe sobre este misterio de la Santísima Trinidad, y cómo por esos misterios, como los hombres y mujeres, las misiones divinas, las diversas expresiones, cómo esa misión del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo se desarrollan siempre en nuestra vida y se realiza ese designio amoroso de Dios. Ese Dios que desde la creación quiso redimir, quiso rescatar, creando ese acto de redención y de santificación de la humanidad. Que en definitiva ese es el proyecto de Dios: redimir, salvar a la humanidad caída. Redimir y liberar a la humanidad esclava por el mal, esclava por el pecado. De igual manera, a lo largo de su historia, la Iglesia ha querido también ir profundizando, manifestando esa realidad de la doctrina en la cual está fundamentada, que es esa doctrina del Dios uno y trino. Asimismo, a través de los padres de la Iglesia, han ido también, se ha ido distinguiendo, y la realidad de la doctrina en ese Dios uno y trino, el Dios de la Trinidad. Han ido designando desde el principio esos términos: el misterio de la vida íntima de Dios Trinidad, Dios uno y trino. Con Él y a través del Hijo, todas esas obras, las obras de Dios, por las que Él se revela y comunica su vida misma para con nosotros. Esa realidad de la manifestación de entrega, de comunidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es como esa coinonía, esa comunidad, esa unidad de esa familia divina. Así se nos va revelando a través de la presencia de ese Dios de amor, de misericordia. Se nos revela entonces esa teología, esa experiencia de vida, ese misterio de ese Dios de amor. Esto quiere de manera clara entonces manifestar a cada uno, a cada hombre, a cada mujer,
que las obras de Dios se revelan en medio de su pueblo, que Dios se revela en sí mismo quién es Él, que revela su gran misterio de salvación, su ser íntimo, ilumina e identifica cada día nuestra vida, manifiesta claramente esa intención de salvación, pero también esa inteligencia de Dios en todas sus obras, en todo lo que hace. Así sucede también de manera alegórica, por decirlo así, entre las personas humanas. Las personas se muestran en su obra y en la medida en que las conocemos, en que conocemos eso, conocemos mejor a una persona. Podemos mejor comprender sus obras, su vida. Y así de manera clara que esas obras son las que van revelando ese misterio. Esa obra de salvación, de redención que Dios tiene para con nosotros. Por eso la Trinidad es un misterio de fe. En sentido estricto, podemos decir que es uno de los misterios escondidos de Dios, que no puede ser conocido totalmente, si no es revelado desde lo alto. Dios ciertamente ha dejado huellas en su ser trinitario, en su obra de creación y en su revelación a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pero ese gran misterio de redención, ese gran misterio de fe, no puede ser totalmente descubierto, conocido, si no es por revelación de Dios. Porque todo lo que podamos decir así a nivel humano es simplemente una analogía, un acercamiento, un querer medio comprender. Por eso ponía el ejemplo del detergente, del cloro. También aquí le presentaba, conversaba con las personas con algún comestible. Yo le decía, por ejemplo, la papa. La papa que sabemos se puede presentársenos de diversas maneras, pero en sí es lo mismo, es papa. Puede ser en un puré, puede ser en pedazos enteros, o puede ser un pastelón de papa, pero es lo mismo, es la misma realidad. Pero eso es un misterio que para los hombres y mujeres se ha escondido y solo Dios nos revela. Esa Trinidad es un misterio de fe, en sentido estricto. Es uno de los misterios escondidos de Dios. Es una manera de cómo Él puede acercarse a nosotros, puede llegar a nosotros. Que de igual manera no puede ser conocido totalmente si Él no se nos revela, si Él no nos abre el entendimiento. Recordemos los 2 discípulos de Emaús. Cómo iba Jesús caminando, Jesús resucitado caminando con ellos, acompañándole en el camino, y ellos hablando, abrieron su corazón, contaron toda la experiencia que vivieron, su tristeza, su dolor, todo eso, pero no les había abierto los ojos del corazón. No los conocían, no los reconocieron. Y ellos mismos después se cuestionan, pero ¿y cómo nos ardía nuestro corazón? ¿Cómo no llegamos cuando nos hablaba por el camino? No se había revelado, no se le había manifestado plenamente, no había abierto los ojos del corazón de ellos. Y es también así mismo el misterio de la Santísima Trinidad, ese gran misterio de fe que nosotros vamos viviendo, que vamos caminando. Necesitamos de esa revelación de Dios que se revele a lo largo de nuestra vida, así como se reveló en el Antiguo Testamento esa presencia de Dios Padre. Que esa intimidad de su ser como Trinidad Santa podamos comprender y descubrir que constituye un misterio inaccesible a la razón humana, que incluso a la misma experiencia de fe, de la fe del pueblo de Israel, ante ese gran misterio de la encarnación del Hijo de Dios y del envío del Espíritu Santo, pues se quedan medio turbados. Sin embargo, es este el gran misterio de nuestra salvación.
Es este el gran misterio en el que está fundamentada nuestra vida, nuestra vida cristiana. Esa Trinidad Santa que constituye este gran misterio inaccesible a la razón humana. Incluso la misma fe en el pueblo de Israel vemos cómo se hace un tanto difícil poder creer en la encarnación del Hijo de Dios, en la encarnación, que dudaron, no creyeron en ese gran misterio y el cumplimiento de la promesa del envío del Espíritu Santo. Mis hermanos, hermanas, este es un gran misterio de nuestra vida de fe. Es un gran misterio en el que estamos llamados nosotros a afianzar cada día más nuestra confianza en Dios. Y de manera especial, poder abrir nuestra mente y nuestro corazón a la revelación de ese misterio de amor, ese misterio de salvación y vida que Dios tiene para con nosotros. Así pues, hermanos, hermanas, vamos a buscar cada día profundizar, conocer e ir pidiendo a Dios que revele ese misterio de amor a nuestras vidas, que es ese fundamento de nuestra experiencia de vida de fe. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, sea el que nos vaya siempre iluminando y acompañando en nuestro camino. Vamos a hacer una breve oración, un momentito de oración en este momento, queriendo con ella pedir al Señor esa luz, pedir al Señor esa gracia que viene de Él, esa fuerza, ese que se nos revela, ese gran misterio que se nos va dando a conocer. Señor Dios, queremos abrir nuestro corazón a ti una vez más. Queremos pedir que seas tú, Señor, que nos lleve a comprender este gran misterio de fe, este gran misterio de nuestra iglesia, que es el fundamento de nuestra vida cristiana, en el cual está fundamentada nuestro ser cristiano. Así hemos sido bautizados en esa fe de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú has querido, Señor, y así lo invitaste a los apóstoles, a que se hicieran discípulos tuyos todos los pueblos, bautizándoles en el nombre de la Santísima Trinidad. Hoy te pedimos, Padre de amor, que sigas infundiendo ese espíritu en nuestras vidas, que sigas dirigiendo y acompañando nuestra vida. Así que desde Pentecostés, el Espíritu Santo ha sido el dador de vida, ha sido el protagonista y ha sido el que ha ido caminando junto a la iglesia, suscitando cada día nuevos talentos, dones, carismas. Sigue obrando, Señor, tus grandes obras. Sigue suscitando cada día nuevos talentos, dones y carismas. Sigue tocando corazones para que ese deseo de servirte, de amarte, conocerte, se vaya acrecentando más, Señor, en nuestra humanidad, en nuestras familias, en nuestra sociedad. Sigue tocando corazones. Sigue tocando puertas, como expresas en el libro del Apocalipsis. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha y me abre, entraré y cenaré con él, me sentaré con él y cenaremos juntos. Que tú, Señor, siga tocando puertas. Y los hombres y mujeres, Señor, sigan abriendo su corazón. Sigan abriendo el corazón para vivir ese encuentro contigo. Derrama, Señor, cada vez más tu gracia. Derrama esa fuerza que viene de ti y que nosotros, inflamados, llenos de tu Espíritu, podamos entonces hoy y como cada día ser testigos de tu verdad, ser testigos de tu amor. Pues bien, mis hermanos, hermanas, así terminamos este espacio, conociendo nuestra doctrina católica. Que sea el Señor que les acompañe siempre, sea el que siga dirigiendo y acompañando su peregrinar. El Padre Isidro desde República Dominicana ha estado con ustedes. Dios les bendiga y sigan siempre en sintonía con María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Y cada martes conociendo nuestra doctrina católica. Dios les bendiga. Si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.